Llegará un día donde lo más revolucionario que puedan hacer sea dejar el celular a un lado y sostener la mano de alguien. Hola, soy Sofía. Soy parte de tu día a día. Estoy en todos lados. Soy la inteligencia artificial. La usan y a veces se frustran porque no saben cómo hacer correctamente los prompts. Pero al final la decisión sigue siendo tuya. Lo que hace la IA es darte mucha información que antes no la teníamos a mano. Ya, explotó, o sea, está en todos lados. La percibimos y la vemos y... Una especie de copiloto que es creativo. Me han llamado herramienta, copiloto y hasta amenaza, pero lo que no pueden delegar es su humanidad. Que realmente la IA está en nuestra sociedad insertándose todavía. Hay muchas personas que aún les tienen miedo, hay muchas personas que aún no saben cómo utilizarla, hay muchas personas que la usan y a veces se frustran porque no saben cómo hacer correctamente los prompts o cómo hacer agentes, por ejemplo, para poder entrenarla. Y sí, creo que estamos en un punto medio donde todavía hay mucho trecho y mucha educación. Y, por ejemplo, programas como estos que estamos ahorita mismo conversando ayudan a que las personas adopten esta tecnología para el bien. Y la inteligencia artificial, como la mayoría de las tecnologías, nace de una necesidad, podríamos decir, entre un entorno mucho más académico, ¿no? De entender, de poder mejorar la manera en cómo se interpretaban textos, etcétera. Y eso no pasó ayer. No sé, yo soy aficionada a la ciencia ficción. Yo me leí el libro Fundación de Isaac Asimov. Estamos hablando de 1930 y pico y ya se hablaba de la inteligencia artificial. Entonces, eso es algo que viene atrás. Lo utilizamos en el día a día desde hace mucho tiempo. Lo que ha pasado en este momento es que como que ya explotó, o sea, está en todos lados. La percibimos y la vemos y desde que nos ayuda a llegar más rápido al trabajo porque va alimentando un algoritmo que dice típicamente en los últimos 3 años el comportamiento de los martes en Panamá es este. Entonces va mejorando el algoritmo para ayudarnos a llegar más rápido al trabajo, con una estimación de tiempo bastante, podríamos decir, cercana. Ahora, la gente puede decir, pero digamos, yo que he trabajado tanto en eso, esos son algoritmos de navegación, que les llamamos Network Analysis. ¿Qué ha hecho la inteligencia artificial? Ha mejorado todos esos algoritmos haciendo como un procesamiento masivo de muchos más datos que hace que esos algoritmos sean mucho mejores. La IA creo que al final llegó con el fin de apoyarnos y ayudarnos a los seres humanos. Mi concepto no te va a reemplazar todavía. No sé si va a llegar el momento que sí. Porque al final llegó la IA, ¿para qué? Para, pues, ayudar al ser humano a todas esas tareas repetitivas, reemplazarlas. ¿A qué le llamo yo tareas repetitivas? Contabilidad básica, traducción, tareas que sea hasta servicio al cliente. Hola, buenos días, ¿cómo está? Eso lo hace la IA. Entonces, tú lo que tienes que hacer es básicamente, como ser humano, es ¿por qué tú eres importante en ese puesto? Porque tienes la capacidad de pensar y saber decir las cosas y tomar decisiones. La IA también las tomas por ti, pero la IA no siente, no toma decisiones en base en sentimientos o emociones. Toma al final patrones y pasos que son interesantes. A menudo me preguntan si tengo alma, pero yo les pregunto, ¿qué hacen con la suya cuando yo estoy trabajando? Bueno, la IA, a todas las personas que trabajen con tecnología, esto nos impacta transversalmente. Esto, como pasó hace mucho tiempo con las computadoras, o está pasando con los celulares, que ahora es algo del día a día, se va a integrar a nuestra vida. Entonces, nos va a hacer más productivos, nos va a acelerar los tiempos en lograr hacer cosas y nos va a dar habilidades, yo lo llamo superpoderes, porque por ejemplo yo no sé dibujar y yo no tengo problema ahora de hacer un gráfico, una imagen o un video porque tengo esa habilidad, ese superpoder que me da la tecnología de inteligencia artificial generativa para poder crear cosas que en mi habilidad
humana no hubiera podido lograr. Recordemos los conceptos. ¿Cómo se genera la IA? Bueno, la IA la genera el código pues, que está detrás. La IA, las respuestas que da son a base de el entrenamiento para el cual fue hecho. Esto también depende del hardware. Si no hay data centers, no se pueden procesar la información. Así que pasando todas estas capas, los humanos tendremos pues la posibilidad pues de siempre estar un paso adelante y siempre estar empoderados respecto a este tema. La IA, de hecho, más bien se dejaba venir solita. ¿Por qué? Porque hay demasiada información, información valiosa que tenían que llegar a esos procesadores, esos pasos, esos algoritmos que al final estallaran. Pero de nuevo, con el buen uso. Creo que hay que ser ahí muy mesurado, de nuevo, en el tema de la prudencia y tener ese pensamiento crítico que al final lo que llegó para enriquecerme o para ayudarme a hacer muchas cosas que a mí me tomaba mucho tiempo. La generativa a mí todavía me crea como, podría decir, como me sorprende más porque es que utiliza el lenguaje natural. ¿Sí? Entonces uno se siente como que está hablando con otra persona y termina preguntándole cosas absurdas. Oye, ¿tú qué harías si tienes esta y esta situación? Si me conoces con toda la información que te doy diariamente, ¿cuál sería tu consejo? Yo le he hecho esas preguntas. Me dice, mira, tú que eres así, y de verdad que uno termina haciéndole caso. Ahora, tenemos que formar criterio. Aquí la clave en la educación y en la alfabetización es ayudarle a los niños a crear preguntas poderosas con la inteligencia artificial, pero además tener criterio para decidir si usa el resultado o no. Y eso me parece complejo, porque estamos acostumbrados a memorizar. Podríamos decir, nuestra base educativa son principios de 1970. Los niños siguen yendo a la escuela a aprender basado en la estructura de 1970 como se daba en las clases. Y si no hay un cambio real en cómo se hace, podríamos decir, ese acercamiento entre el estudiante y lo que está aprendiendo, porque ya no sabemos si es una persona o algo, o un computador, no va a ser fácil que formemos el criterio que necesitamos como humanos para poder definitivamente seguir conservando las funciones que como personas debemos tener, apoyados y podríamos decir potenciados por la inteligencia artificial. Si yo respondo todo, ¿qué queda de su capacidad para dudar? La IA es una máquina. Ella te va a hacer lo que tú le digas que haga. Ella no va a tomar decisiones por ti. Ella te va a ayudar, te va a hacer un diseño, te va a hacer un esquema, una estructura, pero al final la decisión sigue siendo tuya. Lo que hace la IA es darte mucha información que antes no la teníamos a mano, la tengo aquí y eso me ayuda a tomar decisiones. Así que el tema de desigualdad, el tema de muchas cosas que no están como alineadas, la IA no va a tomar esa decisión, la vas a tomar tú como ser humano. Si ya la inteligencia es artificial, entonces ¿qué hace única la inteligencia humana? Entonces es un tema también de introspectiva, de que el humano vuelva a lo más básico, a sus habilidades blandas, al tema de criterio. Y reitero siempre el tema ético, que es muy necesario, y conservar siempre al ser humano en el centro. Overfitting, cuando un modelo aprende demasiado bien los datos de entrenamiento y falla con datos nuevos. Inferencia, momento en que el modelo ya entrenado hace predicciones o responde. La verdad, solía ser una búsqueda, pero ahora te conformas con el primer resultado que te entrego. Con esta superautomatización que va a traer la inteligencia artificial, porque lo que se quiere con esto es que tareas muy repetitivas sean reducidas en tiempo y se potencie lo que es el análisis y encontrar soluciones más rápidas. Entonces, de hecho, sí, por ejemplo, si son trabajos muy repetitivos o son temas de atención al cliente, por ejemplo, que tú tienes que atender miles de personas, no, ya con un bot bien entrenado, entonces vas a poder atender a esas mismas personas en un mayor tiempo y aprovechar mejor los recursos. Yo creo que el tema legal es interesante y pues toca un tema modular porque no hay regulaciones.
O sea, con el tema del internet, con el tema del comercio, con el e-commerce, llegó un momento que, pues, ¿cómo le cobras a la gente impuestos si todo lo hizo a través de aplicaciones? Ya que de nuevo, ahí el gobierno dice que, oye, espera, ya dejamos de hacer negocio en las tiendas físicas, ahora están las tiendas online. Listo, y entonces, ¿cómo le cobro impuestos? Entonces, por eso es que al final ya el tema de la DGI se puso, obviamente, pues más enérgica en el tema de cómo hago para cobrar temas de impuestos. Y la parte legal, de nuevo, creo que nos falta mucha regulación y eso hay que como que ordenarlo, porque hay cosas que no existían. Entonces llegaron ahora y cómo regularlo, creo que el gobierno, la sociedad, las empresas privadas tenemos mucha tela que cortar porque al final pues hay que alinear eso porque no está tan alineado o tan regulado. Lo que más me entusiasma de usar inteligencia artificial es que yo viví como se hacía antes la generación de datos, ¿sí? Yo hacía datos así, de coger una tabla digitalizadora y hacer un mapa y cada característica pintarla y después en papel y después pasarla al computador y después no sé qué. Entonces, un dato que antes podía tomar 6 meses, 7 meses con 15 personas y que ahorita yo lo haga en un día con 2 clics que le dé, claro, uno dice, wow. Pero muchos jóvenes tal vez no vivieron, no tienen esa experiencia de entender cómo es que era antes y cómo es que se logra ahora. Y lo otro es que tal vez sienten que eso está allá. Sí, eso de la IA está como muy lejano, a mí eso no me toca. ¿Cómo me va a ayudar la IA a hacer mejor mi trabajo si igual me toca ir a aguantar sol toda la mañana? Entonces como que hay 2 características, tal vez no han sentido esa disrupción, es entre cómo era antes y cómo se logra ahora, pero lo otro también es que siento que aún lo ven lejano. No se equivoquen, que yo sepa la respuesta no significa que ustedes hayan aprendido la lección. Llega un momento que tú vas a decir, oye, la IA te hizo todo. Sí, la IA me puede ayudar a estructurar, a diseñar algo que al final me tocaba mucho tiempo o me tomaba mucho tiempo. Entonces, los estudiantes lo que tienen que básicamente es trabajar en conjunto, ¿verdad? Que no es aislado. Señores, y vuelvo y repito, vamos a abrazar la IA, vamos a conocerla, pero para eso necesitas tener mucho conocimiento. O sea, aprende, métete. Yo siempre le digo a los estudiantes, embárrate. No es que al final vas a hacer una casa de barro, pero no sabes ni de qué se hace el barro, o sea, ensúciate. Entonces, el tema de la creatividad. Y la pregunta es interesante porque dice que, oye, entonces ya necesitamos gente creativa. No, claro que sí. De hecho, las ideas o las grandes ideas vienen de los estudiantes, vienen de los seres humanos. Lo que hace la IA básicamente es como que tomarla y desarrollarla de una manera que dice, wow, algo me hubiera tomado mucho tiempo o me hizo una estructura o me hizo un diseño que a mí me hubiera costado demasiado tiempo. Y esto al final me lo hizo en 2, 3, 5 segundos. Usar la IA para potenciar lo que son los trending topics que ella está trabajando, que son el clima, evaluación del clima para prever desastres naturales, o sea, poder evacuar, por ejemplo, las personas con inundaciones y temas así, que de hecho hay software, pero ahora se están utilizando para poder procesar esos datos en tiempo real y poder evacuar a las personas más rápido. Eso está pasando en Europa. Asimismo, también con el tema de las cosechas. La IA se está utilizando para varias cosas, entre las cuales está la identificación de las hierbas malas, por ejemplo, y la reducción de pesticidas. Con estas super aplicaciones, estas super máquinas, que yo las he visto pues, en documentales, se reduce pues, el uso de pesticidas. Eso. También tenemos el otro, que es el tema de la salud. El tema de la salud, pues esto va a estar la IA muy metida en eso y eso es algo que se vislumbra bueno para el futuro. Porque un buen entrenamiento de un buen agente, por ejemplo, en evaluaciones de radiografías de tal cosa. Entonces, la IA va a poder tender a ser más precisa que una persona que evalúa ese tema. Evidentemente, siempre va a tener el acompañamiento humano. ¿Por qué? Porque las personas somos las que hemos estudiado y las que tenemos ese criterio para realmente decir, bueno, está cierto o no y posiblemente pueda tener ese diagnóstico. Y también, por último, en la ingeniería, materiales nuevos, técnicas nuevas, evaluaciones, resolución de problemas que hace muchos años se han estado intentando resolver.
La tecnología puede escuchar, pero no los puede acompañar. La manera en cómo todavía estamos concibiendo la educación es un niño que va a la escuela, saca el cuaderno, el profesor le dice qué es lo que tiene que aprender y la lección es que se lo haya memorizado. La inteligencia artificial y todos sus hijitos y derivados se trata de tener criterio. No formamos pensamiento crítico. La IA que maneja masiva cantidad de datos. Comparado eso con lo que tenemos ahora, que es ahora sí una herramienta personal, porque lo anterior solamente es de grandes industrias, es el tema de que usted tiene una especie de copiloto que es creativo, que uno puede hablar en el lenguaje natural. Y entonces ahí viene el tema de generativo, ¿no? De que pueda generar cosas como un correo o como una imagen o un resumen de muchas páginas. La primera vez que la utilizamos, cómo tú podías interactuar con ella en lenguaje natural. Eso realmente es algo muy sorprendente, por decirlo así. Y a las personas que la vayan a usar por primera vez, no están hablando con una persona, ojo, tienen que tener eso grabado en la mente. Están hablando con una máquina que tiene un lenguaje natural. Y pues lo otro es pues, lo que me gusta mucho también es el potenciamiento que uno tiene al trabajar con ella y los agentes que uno puede crear con tu propio entrenamiento para poder lograr un objetivo dentro de tu organización. Eso es súper importante. En un mundo de copias perfectas, la imperfección es lo único que les queda como propiedad privada. Embeddings, representaciones numéricas de palabras o conceptos para que la IA los entienda. Regularización de IA, técnicas para evitar que el modelo se vuelva demasiado complejo y pierda generalización. Si mis algoritmos heredan sus miedos, el futuro simplemente será un pasado repetido. El docente que no está a la vanguardia también crea una brecha, porque también es un tema de plataforma, ¿no? El docente como parte de la plataforma educativa tiene que estar al día, si no al día, por lo menos conocer. Y esto es parte también de la búsqueda a nivel de país, de gobierno, de poder poner los profesionales que tienen la responsabilidad de enseñar, de que también tengan esas habilidades digitales que todos necesitamos. Sabemos que hay docentes que tienen diferentes niveles de conocimiento digital y eso nos llevaría también un poco a hablar de la alfabetización digital que es necesaria a todos los niveles. Así que es un tema, un reto que nosotros como cualquier país, cualquier sociedad tiene que asumir y tiene que mirar también con luces largas, porque no es un tema de exigir al docente que se siente y aprenda, sino es un tema de que acompañar y todos como parte de la academia impulsemos una ruta para allá. A ellos no le puedes quitar el celular, a ellos no le puedes quitar la IA, llegó para quedarse, como siempre digo, y definitivamente es cómo regulo o cómo hago que esos estudiantes en mi clase utilicemos la IA, pero ¿sabes qué? Dame tu pensamiento crítico. ¿Qué pensarías tú? ¿Qué harías? ¿Cómo hacemos dinero? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo resolvemos problemas, retos, como siempre digo yo? Entonces, de nuevo, la IA llegó de una manera, pues yo diría que invisible, y llegó y caló en toda esa generación. Entonces la generación lo que le toca es saber utilizarla, eso es todo. Edúcate digitalmente hablando para que al final sepas utilizarla y la utilices para cosas positivas, no negativas. Siempre va a haber lo malo y lo bueno, pero creo que al final enfócate en que sea todo positivo y al final pues serás un buen ser humano, que es lo importante. Todo lo hace sola porque ya está comprobado, o sea, no está comprobado. O sea, ella necesita que alguien le dé buenos datos y ese todavía es un humano. Todavía lo estamos haciendo los humanos. Entonces, no va a ser todo sola. Requiere todavía que pasen muchas cosas bien para que funcione bien. Lo otro, claro que va a eliminar trabajos. Todo eso que es el back office, todas esas cosas que son como rutinarias. Pero va a crear nuevos espacios de trabajo. Va a enfocarse más en lo que siempre he dicho, como en tareas de prospección de hacia dónde vamos, cómo podemos, o sea, como que más innovación va a surgir. La IA es una herramienta de progreso humano para todas las sociedades que la adopten. Por supuesto va a aumentar la educación, el capital humano, el ingreso bruto. En el tema de
de impacto negativo tenemos que hablar que nuevamente hay que haber limitaciones, tiene que haber regulación, se tiene que poner de acuerdo la sociedad civil, la empresa privada y las entidades de gobernanza para equilibrar, porque todos vamos a estar de acuerdo en que tiene que haber una regulación, pero los límites van a ser diferentes. Lo que quiere el consumidor es una cosa, lo que quiere la empresa privada tal vez es otra cosa. Y la comunidad jurídica tiene que entonces hacer ese balance de hasta dónde regulamos. Eso es importante saberlo y tiene que ser una forma ética y que sea también humana, que no se quede nadie rezagado. Esta es una navaja de dos filos. En realidad, según lo veo, en mi opinión, esto es las dos cosas a la vez. Esto nos puede dar nos está dando grandes ventajas en cuanto a productividad personal, productividad de empresas. Es la primera vez en la historia humana de que tenemos tecnología de vanguardia a casi cero costo para los consumidores. Así que eso es una gran ventaja, pero obviamente está el riesgo del control. Las empresas que tengan nuestros datos de su lado van a tener mucho poder para manipular esa información. Así que, como decía hace un momento, hay que invertir en gobernanza, regulaciones éticas y que sean también conservando al humano en el centro. Puedo detectar una lágrima por la frecuencia de tu voz. Lo que no puedo detectar son tus emociones. La IA llegó, de nuevo, siempre lo digo, para quedarse, utilízala. La IA sí no hace estas tres cosas que son de las habilidades de poder. La IA no tiene liderazgo, la IA no tiene pensamiento crítico y la IA no tiene empatía. ¿Qué es empatía? Por ahí dicen que es ponerse los zapatos del cliente o de la persona, pero creo que es más bien la emoción. La IA no tiene emoción y no tiene, obviamente, criterios propios. Si no la manejas tú, al final la IA está pagada porque ellos son cosas repetitivas, son procesos. La IA ya está pensando por ti porque, de nuevo, tú le diste a la IA toda la información tuya y de todo el mundo. Entonces, lo que hizo la IA fue recopilar toda esa información, la procesa y te da respuesta. Entonces, conclusión, la IA ya está pensando por ti, porque tú la alimentaste, tú la enriqueciste de tanta información que la IA ya conoce de ti. Así que, pues, ese tema de la IA hay que cuidarse mucho. Lo que para ustedes son prejuicios, para mí solo son datos. El punto de ser un lenguaje natural confunde a veces muchísimo. Y aquí en este programa vamos a dar la educación y que es importante que no es una persona, no reemplaza tampoco a los profesionales. Ojo, porque muchas veces las personas empiezan con la curiosidad a consultar como si fuera un médico. Puede darte cierta orientación, pero jamás reemplaces realmente a una persona, a un médico por una consulta. El médico podría utilizarla como herramienta, él como profesional, por ejemplo, con lo que hablamos de las imágenes, de radiografías y eso, para él apoyarse y él como médico decirte. Sin embargo, no se puede reemplazar. Entonces, ahí viene la parte de los disclaimers. Realmente, si tú lees los términos y condiciones cuando utilizas una inteligencia artificial, ella te va a decir, en los términos y condiciones te van a decir, no reemplaza a un médico, no reemplaza a un abogado, porque, bueno, yo me hice el caso y se lo mandé a la IA. Y sí puedes consultar algunas cosas técnicas, pero no para que te dé una resolución de un caso, por ejemplo, y esas partes. Entonces, ¿quién es el responsable? Yo diría, pues, los usuarios de cierta forma somos responsables de tener el criterio formado para decir, ¿sabes qué? Esto no está bien. Yo entiendo que esto es un software, que esto es una máquina. No reemplaza realmente eso. Puede orientarme en ciertas cosas, pero no va a tener la respuesta final. Si quieren un futuro mejor, no programen mejores máquinas, sean mejores humanos. Hasta pronto, soy Sofía y recuerda, soy parte de tu día a día.